Muy buenos días y muy buenas tardes, pueblo de Dios. Les saluda el autor Daniel Vadillo y realmente es un privilegio nuevamente el poderme conectar con usted. Espero que esta semana, este mes, haya sido una temporada linda de parte de Dios, donde su presencia se haya hecho realidad en todas las áreas de su vida. Le deseo éxito, le deseo mucha bendición a cada oyente que me está escuchando. Muchísimas gracias por sus oraciones, motivándonos, animándonos día tras día a continuar compartiendo la palabra de Dios, que ha sido nuestra ancla y nuestra fortaleza en estos tiempos. En este podcast tenemos un tema muy lindo, muy poderoso de parte de Dios, el cual he titulado El carácter del hombre vencedor. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 19, cual dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Nuevamente hablamos sobre la temática el carácter del hombre vencedor. Comienzo preguntando qué hubo en el carácter de Caleb, que después de 85 años expresó: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día. ¿Qué hubo en el carácter de Josué, que proclamó diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hubo en el carácter de David para enfrentarse al filisteo incircunciso Goliat? ¿O qué hubo en el carácter de Sadrach, Mesach y Abednego ante Nabucodonosor diciendo: si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad? Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Qué podríamos decir, amado hermano, del carácter de Moisés ante Faraón en Éxodo capítulo 8, que dijo: entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva? ¿Qué podríamos decir del carácter de Pedro y Juan cuando se presentaron ante el concilio y dijeron: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos? ¿Qué parecidos hay en el carácter de Gedeón para derrotar a Madián como un solo hombre, con el carácter de Sansón para enfrentarse a los filisteos? Todos estos hombres que he mencionado vienen de diferentes llamados divinos, con diferentes trasfondos socioculturales y económicos, con diferentes trasfondos educacionales, pero tenían en común que sus caracteres fueron transformados en el proceso por el poder de la gloria de Dios. Su adoración y reacción ante los desafíos reflejaron una manifestación externa de una postura, de un carácter interno. Nosotros como seres humanos podemos notar que hay distintos caracteres, un sinnúmero de personalidades. Vemos un carácter distinto en nuestro padre, en nuestra madre, en nuestros hermanos, nuestros hijos. En cada uno de nuestros familiares podemos notar un carácter distinto, lo cual influye en su sensibilidad y su perspectiva hacia el mundo y hacia lo que los rodea. Vemos la forma en que reaccionan, vemos sus capacidades de respuestas al contemplar cierto desafío. Vemos también a diario que pueden expresarse más emocionalmente que otra persona. También vemos en su carácter una cierta pasión, quizás un cierto nerviosismo hacia alguna cosa. Pero una cosa es cierta, que el pueblo de Dios, nosotros sus hijos, cuando habita la presencia de Dios en nosotros, intentamos
fervientemente, apasionadamente, con mucha emoción, reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de carácter, hablamos de un conjunto de cualidades colectivas que le distingue al ser humano por su manera de hablar, por su manera de obrar, por su manera de reaccionar y por su manera de pensar de los demás. Hay algo que nos distingue y es la presencia de Dios en nuestra vida ante este mundo. Es lindo el saber que en el proceso de nuestro discipulado, el carácter es algo que se desarrolla mientras nos acercamos a la presencia de Dios y le pedimos en oración que nos transforme a su imagen y a su semejanza, que ponga en nosotros su espíritu para poder ver el mundo desde su periferia, desde su punto de vista. Queremos ser llenos de la presencia de Dios para poder reaccionar y pensar ante los desafíos que cada uno se enfrenta individualmente y poder reflejar un carácter que sea digno de la presencia de Dios, que pueda ser luz en medio de las tinieblas. Vemos esta postura en Job cuando Job adoró y mantuvo su carácter y no negó a Dios en medio de su aflicción. Y por cuanto mantuvo su carácter, Dios le aumentó al doble todas las cosas. También podemos ver el ejemplo de Ana, que adoró y mantuvo su carácter. Y mientras oraba largamente delante de Jehová, Jehová se acordó de ella y la bendijo. También podemos ver el gran carácter del rey Ezequías, que adoró y mantuvo su carácter y anduvo en integridad, y Dios no solo le añadió 15 años más de vida, sino que también lo libró de la mano de sus enemigos. Para el creyente como usted y yo, el mantener un buen carácter es atributar homenaje y reverencia a nuestro Dios. Una de las definiciones que encontramos de la palabra carácter en el diccionario Word Reference dice que el carácter es el eje, el epicentro de las cualidades mentales y afectivas que condicionan la conducta, las decisiones de cada individuo o de un pueblo. Cuando Dios vive en el creyente, la manifestación de sus obras refleja el reino de Dios en su vida. Notamos que la personalidad, el hablar, el pensar y el actuar del hombre y de la mujer se manifiesta siempre ante la sociedad, pero no siempre valida su verdadero carácter. Porque el problema que tenemos hoy en día es que nos enfocamos en la periferia, en lo que vemos en el ámbito externo y no en el carácter del individuo que lo conduce a adorar en espíritu y en verdad. Se puede cometer entonces el error de validar el carácter en base a la reputación del individuo, pero si no tenemos el discernimiento de espíritu, puede que le estemos dando lugar al mismo adversario. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 nos alerta diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En otras palabras, el peligro que se enfrenta la humanidad es que nos enfocamos en cultivar las apariencias externas y no en cultivar el espíritu. Muchos se enfocan en cultivar buenas obras, en cultivar alguna imagen pública, pero muy pocos se hacen formar un carácter según la naturaleza de Dios que le brinde pleitesía y alabanza. La iglesia entonces debe de establecer una cultura eclesial que eduque a la próxima generación sobre la importancia de desarrollar un carácter de agrado a Dios. Porque es un gran peligro el conformarnos a las normas del mundo secular y perder nuestra identidad como cristiano. Porque el resultado es que tenemos una sociedad de alta tecnología, pero careciendo de visión espiritual, educacionalmente avanzada, pero moralmente corrompida,
floreciente en las ciencias y en el arte, pero desviada de los principios bíblicos. Tenemos libertad de religión, pero no hay compromiso, no hay lealtad, no hay fidelidad y verdadera adoración. El médico Lucas, por medio del Espíritu Santo, expresó lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En una ocasión predicando yo expresé lo siguiente: la manifestación externa de nuestra personalidad, nuestros dones, talentos y habilidades nos conectan con el mundo, pero la verdadera naturaleza de nuestro carácter y de nuestra adoración nos conecta con Dios. Por lo tanto, el desarrollo del carácter del creyente y su respuesta a las dificultades de la vida no comienza conociendo la creación, sino al Creador. Es nuestra reacción ante las dificultades que nos hace reflejar el amor de Dios ante el mundo. La Biblia nos habla sobre el hermoso carácter de Dios, que siempre está respondiendo a la necesidad del hombre. Sabemos que Dios es amor y la respuesta al pecado fue enviar a su Hijo. También la Biblia nos informa que Dios es fiel y la respuesta a nuestra inconstancia es su fidelidad. La Biblia nos demuestra que Dios es compasivo. La respuesta al sufrimiento humano es la compasión de Dios. La Biblia nos demuestra que Dios es misericordioso. La respuesta a nuestra ira es su paciencia. La Biblia nos muestra que Dios es recto. La respuesta a la iniquidad es su justicia. Y también la Biblia nos demuestra que Dios es protector. La respuesta a nuestra debilidad es su auxilio. Siempre Dios se reflejará al mundo y al hombre en base de sus atributos divinos, en base de su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Esos bellos atributos de Dios originan de su carácter. En otras palabras, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia son las respuestas de su deseo de revelarse a la humanidad. Es darse a conocer como creador, salvador y consolador. Y es por eso que es menester en estos tiempos que el carácter del creyente se cultive en lo secreto de Dios. Que podemos hacer como José estando en la cárcel y adoró y siempre mantuvo su carácter entre los prisioneros. Y la respuesta de Dios fue revelarle los sueños del copero, el panadero y del faraón. Tenemos que ser como Daniel en medio de las vicisitudes, cuando adoró entre la oposición de los sátrapas y los gobernadores. Y aunque lo echaron en el foso de los leones, Dios lo libró con mano poderosa. Tenemos que ser como David para adorar y mantener nuestro carácter ante las amenazas de Saúl, para que Dios nos preserve con un pacto establecido y nos dé una recompensa sin igual. Nuestro carácter tiene que ser cultivado en la presencia de Dios. Y quiero animar a alguien que me está escuchando a través de este podcast, que nuestro carácter solamente se cultiva en la presencia de Dios. Esto no pasa de la noche a la mañana. Esto es obra del Espíritu Santo que nos moldea, nos capacita, nos adiestra, nos enseña su luz admirable. Dios nos capacita de una manera tan única, tan especial, a cada uno de nosotros según nuestras capacidades, según nuestras destrezas. Dios nos moldea. Nos pone como barro en las manos del alfarero para decirnos: quiero usarte, quiero moldearte, quiero cambiar tu pensar para que obres de una manera linda y única en tu ministerio. El carácter no deriva de la grandeza del conocimiento humano, sino cuán cerca podemos estar al corazón de Dios. Mientras nos acerquemos a Él en humildad y podamos rendirle a Él nuestras vidas, hay un desarrollo único en nuestro carácter ante el mundo.
A través de la Biblia entendemos que Dios no ha hecho su carácter y su presencia algo inaccesible. Al contrario, cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó como evidencia de darnos acceso ante su presencia, a ese lugar santo, al corazón de Dios, tenemos ahora acceso ante su presencia. Su carácter no hace acepción de personas, sino que la gloria manifestada en Jesucristo se ha acercado a vosotros para moldear nuestro carácter y nuestro pensar. Dios desea manifestar su carácter en cada persona que se acerca a Él. Dios desea transformarnos a su imagen. Dios desea que pensemos como Él, que actuemos como Él, que nos dirijamos como Él. Dios desea que su esencia y su poder arropen nuestras vidas para ser pacíficos, amables, de pureza en la manera de vivir, de una buena moralidad y de buenas costumbres ante el mundo. En Salmos capítulo 24, versículos del 3 al 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es subir y estar y permanecer en su presencia, la cual provee una madurez espiritual para enfrentarnos a los desafíos de estos tiempos. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 4 nos dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dios desea habitar en el corazón del hombre. Dios desea cambiar nuestra manera de pensar. Dios desea cambiar nuestra manera de reaccionar ante las tribulaciones y tormentas. Cuando tenemos en nuestra vida la presencia de Dios, podemos reconocer que nuestra vida entera está en sus manos, que Él dirige nuestro pensar, que Él dirige nuestro hablar, que Él dirige nuestro caminar. La Biblia nos exhorta en Filipenses capítulo 4 versículo 8: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando tenemos la presencia de Dios y deseamos reflejar el carácter, la naturaleza de Dios en nuestras vidas, su presencia cambia nuestra manera de pensar. Somos selectivos en lo que oímos. Somos selectivos en cómo meditamos, en cómo reflejamos, que hay que pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, y dejar que Dios obre de una manera poderosa en nuestros pensamientos. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que en nuestra jornada espiritual estamos constantemente aprendiendo en cómo hablar, en analizar y articular las palabras que sean de necesaria edificación para dar testimonio a los oyentes. Nosotros que hemos recibido la presencia de Dios y le hemos recibido como Salvador personal, tenemos que ser muy cautelosos, no solamente de la manera que pensamos, sino de la manera también que hablamos. Y esto es un desarrollo personal. Esto es mediante nos acerquemos a su presencia. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a hablar, nos enseña a pensar y a articular esas palabras necesarias que puedan ser de edificación y no de destrucción a aquellos que oyen. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí vemos que no solamente es importante el pensar, no solamente es importante el hablar, sino que también es importante cómo reaccionamos. Debemos de pensar
en lo que es verdadero. Tenemos que cuidarnos de palabras corrompidas y ahora tenemos que tener cautela de cómo reaccionamos. No paguéis a nadie mal por mal. Es reflejar la naturaleza de Dios en nuestras vidas y saber que en todo tiempo Jehová es nuestro abogado y nuestro defensor. El saber que hay un ejército de ángeles que nos rodean. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es reaccionar con el carácter divino de un Dios que habita en nuestro corazón y en nuestra mente, el cual nos adiestra en tiempo y fuera de tiempo, en cómo pensar, en cómo hablar y en cómo reaccionar. Y esto es una disciplina diaria. Esto es someter al hombre carnal, al hombre natural, ante la presencia de Dios para que Él sea glorificado en todo tiempo. Para que en nuestro habitual, en nuestro diario vivir, podamos darle lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos adiestre, nos afine el oído, nos dé sabiduría e inteligencia en los momentos difíciles para pensar, para hablar y para reaccionar. En Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este versículo comienza diciendo andad sabiamente, lo que implica comportamiento, lo que implica el carácter en tu diario vivir, el día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Comportar es andar sabiamente, pero con la sabiduría de Dios. Es andar sabiamente, pero con la guía del Espíritu Santo. Es andar sabiamente sabiendo que hay una gran nube de testigos para que podamos reflejar el carácter divino de Dios en medio de las luchas, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la agonía, en medio de tantas cosas que puede enfrentarse el ser humano. En todo y sobre todo, andar sabiamente para con los de afuera. Y cuando podemos reflejar el carácter divino de Dios en nuestras vidas, entonces los podremos ganar para el reino de los cielos. Tenemos un fundamento único en el cual podemos predicar, podemos testificar, cantar y adorar, para darle testimonio a los de afuera de que hay un Dios vivo, lleno de poder, que habita entre su pueblo. Cuando permitimos que el carácter de Dios se refleje en nuestras vidas, podemos ser valientes, así como Josué y Caleb, que no prestaron atención a las palabras negativas y a las palabras pesimistas de aquellos que los rodeaban, sino que vieron la tierra de Canaán como una tierra que fluía leche y miel. Podemos ejercitar nuestra fe como Abraham, que mantuvo su carácter y su compostura obedeciendo a la voz de Dios, y nos da como testimonio que en su hora más crítica Dios proveyó el cordero para el holocausto. Y yo sé que hay alguien que me está escuchando que Dios le va a proveer el cordero. Ya estoy hablando simbólicamente. En medio de su prueba venciste y Dios le va a bendecir. En medio de su hora más oscura, Dios va a proveer. En medio de su aflicción, Dios va a sanar. En medio de su agonía, Dios traerá consuelo. No importa la situación que usted se enfrente hoy en día, Dios está contigo cual poderoso gigante. Cuando permitimos que el carácter de Dios obre en nuestras vidas, podemos ser como Nehemías, que a pesar de la oposición de Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, podemos terminar la obra por la cual fuimos llamados. Podemos terminar aquel muro, podemos construir aquellas murallas. Dios te está hablando a través de este podcast diciéndote: tu carácter ha sido probado y te voy a bendecir. Tu carácter ha sido confrontado, pero Dios ha alineado unas bendiciones grandes para su vida. La Biblia te dice: en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. No solamente está hablando de una salvación cercana, sino también está hablando de una recompensa de Dios para con tu vida. Pasaste por el fuego, fuiste probado, pasaste por los ríos, pero Dios ha visto tu fidelidad
y te va a recompensar en grande. Culmino diciendo a través de este podcast que el carácter del creyente le da comunión con Dios y obtiene acceso ante su presencia. Su presencia, su amor, su divinidad se refleja en su vida y mediante vivas humildemente ante sus pies tendrás la revelación de su espíritu. El carácter del creyente es vital para el progreso familiar. Dios ha visto tu carácter, tu compostura y te ha dicho: voy a bendecir a todos los que te rodean, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Voy a bendecir tu heredad, tu generación, porque te has mantenido fiel. El carácter del creyente es necesario para enfrentar las afrentas y oposiciones externas que provienen del mundo. Cuando te has decidido servir a Dios y procurar que tus hijos sirvan a Dios y llevar a tu familia ante el altar de adoración, podrás tener las fuerzas necesarias para enfrentarte a los fuertes vientos que han venido en contra de usted. El carácter del creyente es la mejor herencia que puede obtener nuestros hijos. Cuando ven su carácter y su compostura en medio de una gran tormenta, podrán reflejar y imitar lo que Dios ha puesto en su corazón hacer. El carácter espiritual es el prerequisito para tener éxito en el ministerio. Cuando decidimos buscar a Dios y decidimos enfocarnos en la cruz del Calvario, las obras que hagamos serán bendecidas y tu ministerio será fortalecido. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces en su ministerio prosperará. Dios desea bendecirte y te honrará cuando mantienes el carácter espiritual. El carácter del creyente nos hace dar prioridad a los asuntos del reino y a la gran comisión de evangelizar al mundo entero. Es por medio de esa disciplina, el someter nuestro carácter ante Dios, el someter nuestra vida, el rendir quienes somos para que seamos transformados a su imagen y semejanza. Seremos fortalecidos en gloria, seremos fortalecidos por medio del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros y a través de nosotros con nuestros talentos y habilidades. Dios desea capacitarte en este día. Aquel que me escucha, Dios te está hablando y te está diciendo: estás en las manos del alfarero, y muchas veces has sentido que como una vasija te has caído de las manos de Dios. Pero al contrario, Dios viene haciendo una vasija nueva. Dios viene quitando y removiendo todo aquello que te ha impedido progresar para hacer de ti una vasija nueva, una vasija de honra, una vasija ungida, una vasija adiestrada para la obra del ministerio. No te impacientes, no te amedrentes, no tengas miedo. Dios está haciendo de ti un instrumento poderoso en sus manos. Y usted que me está escuchando a través de este podcast dirá: he pasado por diversas pruebas, he pasado por el horno de fuego, he pasado por el río, he pasado por grandes luchas, por grandes obstáculos en esta temporada. Pero Dios está moldeando su carácter para poner en ti su gloria y su poder, y andando una vida que está llena de la plenitud de su espíritu. Este ha sido Daniel Vadillo y realmente ha sido un gran gozo el poder compartir esta palabra con usted. El carácter del hombre vencedor. Será para nosotros un gran deleite, una alegría el que te puedas sintonizar todos los miércoles de 5:30 a 6 a través de Oasis Radio 97.3 FM. Cada semana estaremos aquí compartiendo una palabra dinámica que bendecirá su vida. Para más información de nuestro ministerio pueden visitarnos a danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. También les recordamos que nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Será hasta la próxima semana.
Le deseo que Dios siempre bendiga su entrada y su salida.